Ahora vamos a conversar sobre la distribución de mayor importancia en el mundo de la probabilidad y la estadística, que es la distribución normal. Esta es una distribución conocida por todos ustedes porque con toda seguridad ustedes la vieron en el laboratorio de Física 1 cuando hicieron las prácticas relacionadas al error en las mediciones. La variable aleatoria tiene una distribución normal cuando su función de densidad de probabilidad viene dada por la conocida campana de Gauss, tal cual como se presenta aquí en la animación. Esta distribución presenta las siguientes características. Es simétrica respecto a mu. Aquí tenemos la línea roja, que es mu, que es el punto con respecto al cual la campana es simétrica. Por lo tanto, fíjense que la moda, que es el valor más probable, es mu. La media, ya que es simétrica con respecto a ese valor sin necesidad de sacar una sola cuenta, ese es el valor esperado. Y la mediana también corresponde a mu, porque como es simétrica, recordemos que el área bajo la curva debe dar igual a 1. Entonces, a la izquierda de mu hay 0,5 y a la derecha de mu hay 0,5. Y recordemos que la mediana es el fractil 0,5. Entonces, esta distribución presenta esa característica. Estas tres medidas de tendencia central están en el mismo punto que corresponde con mu. Tiene dos puntos de inflexión. Esos dos puntos de inflexión, que son la recta que tenemos acá en azul, corresponden al punto que siempre será mu menos sigma y a este punto que corresponderá a mu más sigma. Como vamos a ver más adelante, a mu se le conoce como el parámetro de localización y sigma se le conoce como el parámetro de escala. Ahora bien, la expresión que da origen a esta curva es la siguiente. 1 entre la raíz cuadrada de 2pi sigma cuadrado por e a la menos 1 medio de x menos mu entre sigma, todo eso elevado al cuadrado. Esa es la función de densidad de probabilidad. Y fíjense que en teoría ella está definida para todo valor de x, ya que su recorrido va desde menos infinito hasta más infinito. En la práctica nos vamos a dar cuenta que no es tan así, pero teóricamente hablando el recorrido es para todo valor de x perteneciente a los reales. Entonces bien, la nomenclatura sería de la siguiente manera. X sigue una distribución normal con dos parámetros, mu y sigma cuadrado. También la podemos definir como mu y sigma. Ya vamos a ver por qué. Como dijimos acá, sin necesidad de sacar una sola cuenta, ya sabemos que el valor esperado va a ser igual a mu. Y la varianza, que esta cuenta sí es más complicada de resolver, va a ser igual a sigma cuadrado. Les decía hace un rato que yo aquí la puedo representar como x, que sigue una normal con dos parámetros que son mu y sigma. Lo que pasa es que si yo hablo de sigma, estoy hablando es de la desviación estándar. Recordemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Entonces aquí hay que estar muy pendiente de cómo uno define la variable, si la define hablando con la varianza o si la define en términos de la desviación estándar. Eso va a ser vital para algo que vamos a ver en un momento. Ahora, valga mu lo que valga sigma cuadrado lo que valga, en toda normal va a ocurrir este fenómeno. La probabilidad de que x esté comprendida entre dos puntos que son mu menos sigma y mu más sigma, que viene siendo estas dos rectas que están en azul, esta área bajo la curva, va a ser igual a 0,6826. Es decir, que un poco más del 68% del área bajo la curva está comprendida entre mu menos sigma y mu más sigma. Ahora, si yo hablo de la probabilidad de que x esté comprendida entre mu menos 2 sigma y mu más 2 sigma, esa probabilidad fíjense que va a ser 0,9546, más del 95% del área bajo la curva. Ahora bien, si yo me voy a calcular la probabilidad de que x esté comprendida entre mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma, fíjense que ahí me está dando prácticamente todo el área bajo la curva. Esa probabilidad me da 0,9973. Por eso les decía hace un rato que es en teoría que el recorrido toma todos los valores pertenecientes a los reales, porque para efectos prácticos casi toda el área bajo la curva va a estar comprendida entre mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma. Decíamos
que mu era el parámetro de localización. Fíjense acá. Acá tenemos tres normales. Las tres campanas son exactamente igual. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta acá tienen la misma desviación estándar. Las tres tienen una desviación estándar de 10. ¿Qué es lo que cambia en cada una de ellas? La media, el valor esperado, mu. Fíjense que el azul tiene una media de 40, entonces ella es simétrica con respecto a 40. La roja tiene una media de 10, ella es simétrica respecto a 10. Y la fucsia una media de menos 40. Ella es simétrica pero con respecto a menos 40. Por eso se dice que mu es el parámetro de localización, porque según el valor de mu yo agarro la misma campana y la ubico con respecto a ese punto en el cual ella va a ser simétrica. Por eso, repito, se le dice a mu o se le conoce a mu, mejor dicho, como el parámetro de localización de la normal. Sigma o sigma cuadrado, entiéndase desviación estándar o varianza, acuérdense que una es el cuadrado de la otra, se le dice que es la de localización, parámetro de localización. ¿Por qué se debe esto? Fíjense, ahora yo tengo las tres campanas de Gauss, pero las tres tienen la misma media, 40. Por eso las tres son simétricas con respecto al mismo punto que es 40. ¿Qué está cambiando entre normal y normal? La desviación. Fíjense que el azul tiene una desviación moderada de 10. La roja es la que tiene menos desviación de 5 y la fucsia es la que tiene mayor desviación, que es de 20. Recuerden que en todo momento el área bajo la curva tiene que ser igual a 1. Si hay menor desviación, los valores tienden a estar más concentrados con respecto a la media y por eso la campana tiende a ser más puntiaguda, para que todo el área bajo la curva me dé igual a 1. Donde hay mayor dispersión, que es la fucsia, es porque hay valores que tienden a estar más alejados con respecto a la media. Como el área tiene que dar igual a 1, eso trae como consecuencia que esta campana sea más chata. Por esa razón, la desviación típica se le conoce como el parámetro de escala, porque según su magnitud me va a decir qué tan puntiaguda o qué tan chata es esa campana de Gauss, que representa a esa normal. Mientras más pequeña sea la desviación estándar, menos variabilidad tenemos, más están los datos o los valores de x concentrados con respecto a la media y por lo tanto más puntiaguda será nuestra campana. Ahora bien, quiero que se den cuenta de algo. Cuando hablamos del exponencial y de la uniforme, prácticamente lo primero que yo hice fue calcular la acumulada, porque con la acumulada es que procedemos a calcular nuestras probabilidades. Sin embargo, acá le he estado presentando a ustedes cierta característica de la normal y he estado evadiendo el cálculo de la acumulada. Ya van a ver por qué. Antes de eso, la normal tiene una propiedad que se conoce como combinación lineal de normal. ¿En qué consiste esto? Fíjense, vamos a suponer que yo tengo una variable x que es normal y por lo tanto yo le conozco su parámetro de localización que es mu y su parámetro de escala sigma cuadrado. O dicho de otra manera, el valor esperado es mu y la varianza es sigma cuadrado. Pero resulta ser que a mí no me interesa x. A mí me interesa es otra variable y que está en función de x. Lo que pasa es que yo puedo expresar esa relación de y con x por medio de lo que conocemos como una combinación lineal. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Y va a ser igual a una constante por mi normal, que es x, más otra constante. Ambas constantes las tengo positivas, pero tranquilamente pueden ser negativas. Lo cierto del caso es que en álgebra nosotros nos enseñaron que esta expresión que está aquí es una combinación lineal de x. Se puede demostrar que cuando yo tengo una variable que es una combinación lineal de una normal, esa nueva variable también va a ser una normal. Lo que pasa es que yo necesito calcularle su media y su varianza. Y aquí es donde va a entrar en juego las propiedades del valor esperado y las propiedades de la varianza que nosotros vimos para la segunda evaluación. Fíjense que mu, pero la mu de y, porque a mí me interesa y, no x, no es más que el valor esperado de y. Pero y a su vez es ax más b. Por eso sustituyo y en vez de decir valor esperado de y, digo valor esperado de ax más b. Y acá
es donde voy a utilizar lo que les comentaba, las propiedades de ese valor esperado. Que si hacemos memoria quedaría, esta primera parte, la constante sale del valor esperado. Por eso queda A por el valor esperado de X, más valor esperado de B. A, valor esperado de X, que como es normal, su valor esperado es mu, más el valor esperado de B, que por ser constante es la misma B. Por esa razón nos queda que el valor esperado de Y es A por mu sub X más B. Lo mismo vamos a hacer con la varianza de Y, pero sería lo mismo que decir varianza de AX más B. Haciendo memoria, la A, por ser constante, sale de la varianza elevada al cuadrado y quedaría por la varianza de X, más la varianza de una constante, por definición recordemos que es 0, por eso ese término desaparece. Y nos terminaría quedando A cuadrado por la varianza de X, que vendría siendo sigma cuadrado de X. De manera tal de que esta Y, que es una combinación lineal de una normal, también se comporta como una normal. Lo que pasa es que su media va a ser igual a A por mu sub X más B, y su varianza va a ser A cuadrado por sigma cuadrado de X. Esto realmente no hay que memorizárselo. Esto no hay que aprendérselo ni estárselo caleteando. Lo que tengo que manejar a la perfección es las propiedades del valor esperado y las propiedades de la varianza, porque eso fue lo que aplicamos para descubrir la media y la varianza de esta nueva normal. Y evidentemente, pues aprenderme que con la normal existe una propiedad, que si yo tengo una variable que es combinación lineal de una normal, esta variable automáticamente va a ser normal. Ahora, ¿por qué esto es vital? Fíjense, vamos a definir lo que se conoce como normal estándar. Una normal estándar no es más que una normal cuya media es 0 y varianza 1, que es lo mismo que decir media 0 y desviación estándar 1, porque raíz cuadrada de 1 todos sabemos que es 1. Entonces, a esta niña se le conoce como normal estándar. Y en cualquier texto de estadística, de probabilidad, cuando usted vea la letra Z, de por sentado, júrelo que ahí se están refiriendo a la normal estándar. Eso ya es universalmente aceptado. La letra Z en este mundo de probabilidades y estadística hace referencia a una normal con media 0 y varianza, desviación estándar igual a 1. Su gráfica, bueno, es la misma campana de Gauss, pero fíjense que es simétrica con respecto a 0. Toma valores negativos, toma valores positivos. Ahora bien, fíjense que la función de densidad de probabilidad se simplifica enormemente al ser mu 0 y al ser sigma 1. Fíjense que va a quedar simplemente 1 entre la raíz cuadrada de 2pi por e a la menos 1 medio por z cuadrado. ¿Qué ganamos con esto? Que para la normal estándar se tomaron la molestia y construyeron su acumulada, la cual se encuentra tabulada. Ustedes la pueden conseguir en cualquier libro de probabilidades, en cualquier libro de estadística. En cambio, para una normal cualquiera, es humanamente imposible integrar la función de densidad de probabilidad y por lo tanto se nos hace imposible obtener la acumulada. Esto nos está llevando al terreno de que de las normales se le conoce la acumulada solamente a la normal estándar. La pregunta que queda en el aire es, ¿cómo hago entonces si a mí me interesa calcularle probabilidad a una normal que no es la estándar? Bueno, ahí es donde va a entrar en juego este teorema de combinación lineal de normales. Y a eso se le conoce como el proceso de estandarización. El proceso de estandarización no es más que un proceso que nos va a permitir a nosotros convertir cualquier normal en una normal estándar y por lo tanto poder calcular sus probabilidades utilizando las tablas que ya existen de esa normal estándar. Entonces fíjense, vamos a ver en qué consiste ese proceso de estandarización. Tenemos a X, que es una normal con una media que es mu sub X y una varianza que es sigma cuadrado de X. Yo voy a definir a Z como X menos mu sub X entre sigma de X. Importante, se divide entre sigma.
es decir, se divide entre la desviación estándar. Un error que se comete con mucha frecuencia es que dividimos entre sigma cuadrado. Eso es mortal, se divide entre sigma. Quiero que aprecien que esto que está en rojo es una combinación lineal de x. Vamos a ver si es verdad. No pierdan el norte de que μ es un número, porque es la media, bien sea 10, bien sea 100, bien sea menos 5. Y sigma cuadrado es otro número, bien sea 1, bien sea 1000, bien sea 80. Entonces fíjense, esto yo lo puedo reescribir como x entre un número menos un número entre un número que sería otro número. Entonces es una combinación lineal porque z es un número por x menos otro número. Es decir, cumple con aquello que dijimos que y es igual a x más b. Lo que pasa es que aquí ese término independiente es negativo, pero sigue siendo una combinación lineal de x. Por lo tanto, el teorema anterior decía que si yo tengo una variable que es normal y tengo otra que es combinación lineal de esa normal, esta nueva variable también será normal. Lo que pasa es que vamos a demostrar que siempre que yo haga esto no voy a obtener una normal cualquiera, sino que voy a obtener una normal estándar. Es decir, su media va a ser 0 y su varianza va a ser igual a 1. Y eso es lo que vamos a demostrar a continuación, que siempre que yo le aplique esto a una normal, voy a terminar teniendo una normal con media 0 y con varianza 1. Vamos a ver. Vamos con la media. Yo voy a decir, bueno, valor esperado de z. Y fíjense la importancia que está tomando el saber las propiedades del valor esperado, porque aquí la vamos a volver a utilizar. Valor esperado de z sería el valor de x menos μ entre sigma. No perdamos el norte de que μ es un número y sigma es un número. Lo que pasa es que como lo estamos demostrando, lo estamos haciendo de manera genérica. Entonces sería valor esperado de una constante que es 1 entre sigma sale de la constante 1 entre sigma. Y el valor esperado de x es μ sub x. Por eso queda μ sub x entre sigma x. Menos, recuerden que en el valor esperado el más menos se respeta. Valor esperado de μ entre sigma, que es un número constante. Valor esperado de una constante da la misma constante. Y cuando yo resuelvo esto, fíjense que se cancelan y me da 0. Cumplimos con la primera condición. Siempre que yo haga esto, la media me va a terminar dando 0. Vamos a ver la varianza. Varianza de z es lo mismo que decir varianza de x menos μ entre sigma. Aplicamos propiedades de la varianza. 1 entre sigma, que es constante multiplicada por x, sale de la varianza elevada al cuadrado. Por eso queda 1 entre sigma al cuadrado. Por varianza de x. Y la varianza de x es sigma de x al cuadrado. Menos, recuerden que se convierte más en la varianza, porque por definición ahí ya está elevada al cuadrado. Quedaría la varianza de μ entre sigma, que es un número, es una constante. Varianza de una constante es 0, por eso desaparece. Y fíjense lo que está ocurriendo, queda sigma de x cuadrado entre sigma de x cuadrado, se cancelan y nos da 1. Por lo que, al nosotros hacer esto, vamos a obtener como resultado garantizado una normal estándar, ya que vamos a tener una normal cuya media es 0 y la varianza es 1. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar este proceso de estandarización y con eso vamos a convertir cualquier normal en la normal estándar y por lo tanto vamos a poder calcular nuestras probabilidades. Vamos a ver eso con un ejemplito. Vamos a suponer que nos dicen que el tiempo que tarda determinado transporte en ir desde Naguanagua al centro es normal con media 30 minutos y desviación estándar de 7. Si usted toma el transporte a las 11:05 y debe estar en el centro a las 11:40, determine parte A, probabilidad de que llegue a tiempo, parte B, probabilidad de que llegue con un retardo superior a 5 minutos. Entonces vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es identificar que tenemos una variable que el enunciado nos presenta como normal. Esa variable que mide el tiempo que me tomo en ir desde Naguanagua al centro. Por eso definimos una x como el tiempo en ir desde Naguanagua al centro.
Y no es invento mío. Ese tiempo el enunciado me dice que es normal. Yo tengo que saber que si yo manipulo una normal necesito saber dos cosas, que son mu y sigma cuadrado o sigma, varianza o desviación estándar. Mu es la media, fíjense que me dicen que es 30 minutos, y me especifican que la desviación estándar es de 7, por eso aquí sigma es igual a 7. Entonces bien, vamos con la parte A. No perdamos el norte, que yo tengo que convertir esta variable en la normal estándar. Y para yo convertir esta variable en la normal estándar, tengo que a esta x restarle su media y dividirlo entre su desviación estándar. Entonces vamos a ver. Para que yo llegue a tiempo, si yo salgo a las 11:05 y debo estar a las 11:40, es porque el tiempo en ese transporte fue de 35 minutos o menos. Por eso, para yo llegar a tiempo, lo planteo como la probabilidad de que x sea menor que 35. Pero yo con esta x no puedo calcular probabilidades. Y yo sé, tiene que ser automático, que en la normal, a juro, esta x la tengo que convertir en z. Entonces bien, para esta x, convertirla en z, debo restarle la media y dividirla entre sigma. Por eso aquí a la izquierda, a la x, le resto la media y lo divido entre sigma. Pero si yo estoy haciendo eso a la izquierda, tengo que hacer exactamente lo mismo a la derecha. Por eso al 35 le resto la media, que es 30, y lo divido entre sigma, que es 7. Importante acá, si aquí 7 fuera sigma cuadrado, es decir, 7 fuera la varianza, yo debo dividir es entre la desviación estándar, es decir, en ese caso debería de dividir es entre raíz de 7, que era lo que les comentaba hace un rato. Aquí hay que estar muy pendiente porque un error que se comete con frecuencia es que dividimos entre sigma cuadrado. Se divide es entre sigma. En este caso no hay problema porque de la variable yo conozco directamente es sigma. Entonces, bueno, fíjense que me va a quedar la probabilidad y a la izquierda esta expresión es nada más y nada menos que z, la normal estándar. Y a la derecha 35 menos 30 entre 7 es 0,714. Aquí voy a ir a la tabla de la normal estándar y voy a encontrar que esa probabilidad termina siendo 0,7624. Nosotros no lo vamos a hacer con las tablas, vamos a aprovechar que cada quien va a trabajar desde su casa con su computador y lo vamos a hacer manejando un paquete que es el StatGraphic, que fue el que le coloqué en el aula virtual. Entonces bien, en esto consiste el proceso de estandarización. Vamos a reforzarlo con la parte B. Si me están pidiendo la probabilidad de que yo llegue con un retardo superior a 5 minutos, bueno, salgo a las 11:05. Debí de estar ahí a las 11:40, pero si llegué con un retardo de 5 minutos es porque estuve ahí a las 11:45. Es decir, que me tardé 40 minutos. Pero como yo quiero que ese retardo sea superior a 5 minutos, es porque la probabilidad fue mayor a esos 40 minutos. Por eso lo planteo como la probabilidad de que x sea mayor a 40. Pero ya sabemos que como es normal, mi primer paso es convertir esta x en z. Por eso a la izquierda, a la x le resto la media y lo divido entre la desviación estándar. Cosa que tengo que hacer a la derecha porque si no estamos cometiendo una aberración. Por eso al 40 le resto 30 y lo divido entre la desviación estándar, que es 7. De manera tal que nos va a quedar la probabilidad de que z sea mayor que 1,428. Pero recordemos que nuestra herramienta, la tabla, me va a dar es la acumulada. Y para yo hablar de la acumulada, esto tiene que estar en términos de menor o igual. Fíjense que no le he parado al igual porque estamos en las continuas. Y en las continuas refrescamos al inicio de que colocar el igual a no colocarlo, estamos diciendo numéricamente lo mismo. Porque la probabilidad de que la variable sea exactamente igual a un valor, por definición, es 0 para las continuas. Entonces, bien, como yo tengo es una herramienta que me da la acumulada y esto me quedó mayor, yo debo de aplicar el complemento. Por eso escribo 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 1,428. Esto es igual a 1 menos esta probabilidad, que me voy a mi tabla de la normal o me voy a mi StatGraphic
y me da que esa probabilidad es 0,9233. Por lo tanto, la respuesta a la parte B sería 1 menos 0,9233. Nuestra probabilidad de que lleguemos con un retardo superior a 5 minutos termina siendo 0,0767. Entonces, fíjense, esto tiene que llegar a ser totalmente automático. Cada vez que yo tengo una normal, ajuro esa X, tengo que hacerle este tratamiento para convertirlo en una normal estándar y poder así obtener mis probabilidades. Ahora bien, para concluir esta primera parte de la normal tiene otra propiedad que se llama combinación lineal de normales. La anterior era combinación lineal de una normal. Fíjense que aquí es lo mismo pero en plural, es decir, combinación lineal de varias normales. Entonces vamos a ver, me dicen que tengo varias normales, x1, x2, hasta xn, y que como son normales, yo le debo de conocer los siguientes parámetros, sus medias, mu sub 1, mu sub 2, mu sub n, y sus varianzas, sigma 1 cuadrado, sigma 2 cuadrado, sigma n cuadrado, respectivamente. Pero la que me interesa no es ninguna de ellas, sino una variable nueva que es y, que yo la puedo expresar como combinación lineal de todas estas, es decir, una constante a sub 1 que multiplica x1 más una constante a sub 2 que multiplica x2, así hasta llegar a sub n por x sub n. Se coloca positivo, ojo, pero esto puede ser tranquilamente valores negativos. Lo cierto del caso es que esta expresión es una combinación lineal de todas estas xy que son normales. Entonces se puede demostrar que si tengo una variable que es una combinación lineal de puras normales, automáticamente esa variable nueva que es y también se comportará como una normal. Y por lo tanto va a ocurrir lo mismo que en el caso anterior. Yo a esa normal tengo que descubrirle su media y tengo que descubrirle su varianza. Y fíjense, de nuevo la herramienta que me queda es aplicarle propiedades del valor esperado y aplicarle propiedades de la varianza. Entonces arrancamos. Valor esperado de y es lo mismo que decir valor esperado de esta expresión, que quedaría a sub 1 por x1 más a sub 2 por x2 hasta llegar a sub n por xn. Aplicando propiedades del valor esperado, quedaría el valor esperado del primer término más, si fuera menos, iría menos, el valor esperado del segundo término y así sucesivamente hasta el último término. Al continuar, recordemos que este a sub 1 por ser constante sale y quedaría a sub 1 por el valor esperado de x1, lo mismo aplica acá, a sub 2 por el valor esperado de x2 y así hasta llegar a la última, a sub n por el valor esperado de xn. Como son normales, sabemos que va a quedar a sub 1 y el valor esperado de x1 ya yo sé que es mu sub 1. A sub 2, el valor esperado de x2 ya yo sé que es mu sub 2 y así hasta llegar hasta a sub n por mu sub n. Repito, esto no hay que caletreárselo. Lo que hay que manejar a la perfección es las propiedades del valor esperado porque así nosotros vamos a llegar tranquilamente a esta expresión. Lo que sí yo tengo que saber es que existe este teorema. Combinación lineal de normales da como resultado una normal. Ahora vamos a hacer lo equivalente pero con la varianza. Entonces quedaría varianza de la misma expresión. Al aplicar propiedades de la varianza sabemos que quedaría varianza del primer componente más varianza del segundo. A diferencia del valor esperado, recordemos que si se estuviesen restando, por aquello de que la varianza siempre está al cuadrado, siempre se van a sumar. Ese sería el único cambio con respecto a lo que hemos hecho hasta ahorita. Por mucho que aquí se estén restando, los componentes se sumarían. Entonces quedaría más la varianza de A2 por X2 más todas hasta llegar a la última, varianza de A sub n por xn. Ahora bien, la constante cuando multiplica la x, como la varianza está al cuadrado, sale de la varianza pero elevada al cuadrado. Entonces quedaría a sub 1 al cuadrado por varianza de x1 más a sub 2 al cuadrado por varianza de x2 y así sucesivamente a sub n al cuadrado por varianza de xn. Y como son normales, yo sé que cada una de estas varianzas es el sigma cuadrado que tengo como dato.
De manera tal de que te terminaría quedando a sub 1 al cuadrado por sigma 1 cuadrado más a sub 2 cuadrado por sigma 2 cuadrado hasta llegar a sub n cuadrado por sigma n cuadrado. De manera tal de que ya concluimos que y terminaría siendo normal, le conozco su media, le conozco su varianza y bueno, si me interesa calcular probabilidades, la manipulo como dijimos hace un rato por medio del proceso de estandarización. Entonces bien, ya nosotros con esto hemos culminado lo que viene siendo la teoría de estas tres continuas. ¿Qué va a venir a continuación? Lo que va a venir a continuación es echarles a ustedes el cuento de cómo yo uso el StatGraphics para calcular probabilidades, porque no tiene sentido si ustedes están usando en su casa el computador estar trabajando con tablas. Vamos a trabajar ya usando un software. Vamos a aprender a calcular las probabilidades con el StatGraphics. Vamos a aprender a calcular los fractiles con el StatGraphics. Y después vamos a empezar a hacer ejercicios. Y nos está quedando solamente una cosa de teoría, que es el teorema central del límite. Pero lo que va a venir a continuación es ver cómo se usa el StatGraphics, resolución de ejercicios, teorema central del límite, evidentemente que ejercicios del teorema central del límite, y ya con eso lo que nos quedaría es hacer nuestra última evaluación.